Entonces, ese principado golpeó la barca para infundir miedo a los discípulos y desánimo, porque el principado sabía la estructura espiritual de cada uno de ellos. Dios le bendiga, mi gente. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con esta vasta audiencia que siempre nos sintoniza acá en Excelencia Cristiana Televisión. Estamos contentos, agradecidos con Dios por darnos la dicha y la oportunidad de poder ser parte de esta vasta audiencia que siempre nos sintoniza por este medio televisivo de Excelencia Cristiana Televisión. Estamos en tu zona sobrenatural aquí, el segmento que verdaderamente está revelando cosas ocultas, cómo las fuerzas infernales están avasallando al pueblo, maltratando al pueblo para que el pueblo no llegue a su destino profético. Pero Dios ha traído luz por medio del conocimiento sobre hombres y mujeres de Dios en esta plataforma para poder revelar la esencia de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces yo quiero que el pastor, aleluya, un hombre que yo sé que la audiencia ya lo conoce, un hombre que se ha puesto en la mano del Señor para bendición del pueblo, destrucción de fortaleza. Hemos sido testigos de lo que Dios ha estado haciendo en él, en su vida, para con esta generación. Y yo sé que usted también ha sido altamente bendecido con los videos anteriores. Y este hombre de Dios hoy vino con una palabra poderosa que yo sé que estaba condensado en el corazón de Dios y hoy se hará materia prima en nuestra vida para bendecirnos. Yo quiero que usted se prepare para lo próximo que va a escuchar en breve minutos. Pastor, yo quiero que te presentes a la audiencia. Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias a ti, gracias por la oportunidad. Soy Antonio González y estamos aquí para darte una palabra de mucha bendición. Quiero leer la Biblia, San Lucas 8, 22 al 25. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él sus discípulos y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Wow. Gracias, Señor, por tu palabra, en el Amén. nombre de Jesús. Amén. Pastor, ¿con qué se come eso en buen dominicano? Yo quiero hablar acerca de las oposiciones que a veces enfrentamos cuando estamos enfocados y en el lugar exacto que Dios nos ha mandado atravesar. Esta historia es muy relevante, muy poderosa, y acontece lo siguiente. Dice: aconteció un día. Es importante señalar y calificar lo siguiente. Tenemos que tener unos sentidos agudizados y activos para poder discernir la intención del corazón del escritor aquí, en este contexto. Y sobre todo, la intención del corazón del Maestro de Jesús cuando habla de esa historia. Aconteció. La palabra acontecer significa en aquel tiempo. O sea que hay un tiempo señalado para que acontecimientos se hagan materia y para que surjan manifestaciones que vienen a tu vida para bendecirte. Entonces, cuando dice un día, no está hablando de un día de 24 horas. Está hablando de un espacio en la eternidad, una cápsula de tiempo donde Dios condensa lo que te va a pasar en la vida entera. Y él entonces lo divide. ¿Cómo así? Explícame eso. Por ejemplo, tu vida entera y la mía está condensada en un respirar de Dios, en un soplo de Dios. Dice la palabra: porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Eso está revelando de que Dios no cuenta el tiempo desde la perspectiva de los humanos y del ser humano y del tiempo. Entonces, aconteció un día, eso significa, Diony, que la eternidad, el Dios Todopoderoso, visualizó ese momento, porque para Dios no fue un día, fue un momento, un instante donde ocurrió eso. Entonces, para Pedro era algo nuevo y para los discípulos, pero no para Jesús. Ese día ya Jesús lo había visto en la eternidad. Eso es una repetición de lo que ya él sabía. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Eso implica que en la eternidad ya Dios conocía el tipo de llamado que iba a hacerle a los discípulos, dónde iba a llamarlo y cómo iba a traerlo a él. Entonces, estos son vivencias de la eternidad pasada. Para Jesús ya él lo había vivido. Vivencias de la eternidad pasada que se estaban aquí repitiendo en el presente, porque ya Jesús lo conocía de forma anticipada. Wow, o sea, pastor, lo que usted está diciendo es que
el día nació primero que el viviente. Claro que sí, de hecho que el día es el vientre del viviente. Porque el día es que te da luz a ti, el propósito. Gloria al Señor. El día es el vientre de nosotros. Es que no puede acontecer porque el día es como la plataforma para que acontezca lo que tiene que acontecer. Entonces, dice, entran su discípulo. Aquí Dios va a hacer algo violento. Discípulo, eso implica gente, seguidores de, personas que aprenden de, personas que beben del espíritu del maestro. Entonces ellos estaban bebiendo la salvia, podemos decir, del espíritu de Jesús, porque Jesús es la fuente inagotable. Cristo vino con un nivel acelerado de conocimiento y lo impartió al espíritu de esta gente para despertarlo y avivarlo. Entonces el que es discípulo ama la enseñanza del maestro, lo honra, lo respeta, tiene pasión por crecer más. Entonces en ese día entraron los discípulos. ¿Por qué entraron? Y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. ¿Por qué entraron? Porque la barca era la escuela que en ese día Jesús iba a usar para darle clase a ellos. La embarcación era el aula donde Jesús iba a impartirle lecciones de vida, de fe, de gobierno, de dominio, de autoridad, y él mismo a la vez iba a revelarse a ellos en una dimensión que hasta ese momento ellos desconocían. Wow. O sea que entraron porque representaba que en el interior la docencia iba a ser impartida en esa atmósfera. Así mismo. Así mismo. Y el cuaderno era el viento. Y la mochila era el mar. Y la palabra de Jesús era el lapicero. Dios mío, explícame eso. Gloria al Señor. Dios utiliza la naturaleza para imprimir un nivel de conciencia en ellos que desconocen. O sea, que hay momentos que se ven difíciles y que la gente entiende que es su final y maldicen mucho porque no tienen fe y hablan muchas cosas extrañas. Sin embargo, esos elementos que actualmente te están oprimiendo son el combustible para tu despertar a una vida gloriosa de fe y de dominio que hasta ese momento tú habías ignorado. Wow, pastor, esto está tan fuerte porque hiciste discrepancia entre lo que es ser discípulo y ser maestro. Discípulo, seguidor de, aprendiz de, hijo de. O sea que cuando yo veo la palabra entrar aquí, tiene mucha connotación. Así es. Tiene mucha, yo corroboro mucho con eso. Mucha corroboración tiene esto. Entrar, porque ningún alumno puede recibir docencia afuera, tiene que recibir docencia adentro. Poderoso, muy bien. Por eso es que alumno tiene que ver con todo lo que están condensados, lo que están ahí, lo que están unidos. Y la unidad tiene que ver con lo que está dentro, lo que está cerrado con lo íntimo. Entonces, quiere decir, pastor, que hay muchos discípulos que están fuera, que necesitan entrar para aprender la lección. Claro, porque ellos, como decían cuando yo estudiaba, ellos están pasillando. Ellos están en el pasillo, cherchando, mientras en el aula se está impartiendo vida, educación y futuro. Wow. Entonces tú necesitas entrar porque el que entra está aceptando el manto del maestro. El que no está adentro es un discípulo frustrado y no es real y no es genuino. Dios mío. Vida, educación y futuro. Esas tres etapas, pastor, ¿cómo usted lo explicaría al argot espiritual? Porque el conocimiento es una expansión de la vida. Una gente que no tenga conocimiento está muerto. Sí. Entonces, educación te forma, te afina, te produce brillo, te activa el diseño para que tú puedas operar en grandeza. Futuro te conecta con el tiempo venidero. Wow. Futuro te da gobierno sobre lo que viene y te asegura un bienestar mayor y superior. Entonces, le dijo, pasemos al otro lado. Aquí hay algo muy importante que yo voy a señalar de forma categórica y es lo siguiente. Escuchen o podamos leer la expresión de Jesús. Él dijo, pasemos en plural, no en singular. O sea, él se incluyó. Él dijo, yo voy a ser parte de esta travesía.
Wow, tremendo. Estaré en todo momento con ustedes. No importa lo que acontezca en el camino, yo voy a estar con ustedes. Él no dijo, pasen ustedes. No, yo voy a ir con ustedes. Entonces, otro lado implica que Jesús, como maestro, tenía conciencia de los tiempos señalados para poder crecer y acelerar. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque Jesús dijo, ya hace mucho tiempo que ustedes están aquí en la orilla, hay que experimentar nuevas dimensiones, hay que pasar a la otra ribera, porque si no pasamos, no tienen lecciones de vida, y si no pasamos, no van a ser promovidos, y si no pasamos, van a repetir el mismo curso, y si no pasamos, no van a poder gobernar lo que yo gobierno. Entonces tenemos que ir al otro lado. A la gente le gusta al otro lado porque implica desarrollo, avance, expansión, progreso, pero no le gusta entonces enfrentarse con lo que tiene el otro lado. Ay. Y de eso vamos a hablar ahora. Así mismo. Entonces le dijo, pasemos al otro lado, pero también estamos viendo una palabra inclusiva, pastor. Eso es. Porque el mismo Eliseo en la antigüedad le dijeron, vamos para cortar madera, y él dijo, vayamos. Muy bien. Ahí se hace discrepancia y separación de lo que es un líder y un jefe. Gloria a Dios. El jefe manda, pero el líder se incluye también. Muy bien. Entonces, es una lección que también nos está enseñando a nosotros como ministros, a los pastores, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, todo aquel que Dios le ha dado la determinación de ser un colaborador del reino, para que entendamos que el lenguaje inclusivo tiene que ser el principio dentro de todo lo que Dios nos ha puesto a liderar. Muy poderoso. Crucemos. Pastor, yo quiero que usted enfatice un poquito ahí antes de continuar la historia, porque hay muchos líderes que se han sentado en su apogeo y han maltratado al pueblo. ¿Entiende? Han maltratado al pueblo, muchos ministros que por atento al ministerio han maltratado tanto al pueblo que no se incluyen en el programa ni en la plataforma de lo que Dios ha levantado a través de ellos. Me abriste un portal. Sí. Jesús dijo, yo quiero disfrutar el crecimiento de ustedes, quiero verlo, experimentarlo, quiero estar presente cuando ustedes fallen para corregirlo, cuando hagan las cosas bien para poder exaltarlo también. Wow. Yo quiero ser parte de su bendición. Quiero ver hasta qué punto mi enseñanza ha tenido efecto en su vida. Dios mío. Wow. Quiero ver hasta qué punto estoy marcando, afectando y bendiciendo su vida. Wow. Dios mío. Dijiste algo muy poderoso. Hay maestros que son, se salen, solamente envían y mandan. Hay un momento que tienen que supervisar lo que están formando para poder ver hasta qué grado están teniendo éxito o dónde tienen que resarcir lo que han hecho. O sea, pastor, lo que me está diciendo es que no es lo mismo mandar desde una orilla que enfrentar desde una profundidad. Claro que no, porque Jesús sabía que lo que iba a acontecer, todavía ellos no manejaban eso. Wow. Y hay guerra, pastor, que los líderes tienen la facultad y las llaves para saber cómo abrir, para que ellos puedan estar en habitaciones seguras. Entonces, el detalle está en que es muy fácil de que nosotros mandemos, pero lo difícil es que nosotros seamos parte de sus lágrimas, de Gloria sus a miedos, Dios. de sus temores, de todo lo que ellos enfrentan, de todo lo que le aterra, de todo lo que le provoca temor, lo que le provoca malestar. Entonces, estamos viendo una multitud que no tiene padre. Santo. Estamos viendo una generación que no tiene líder, no tiene cabeza. Andan sin cabeza, por eso no tienen oxígeno, no pueden respirar. Gloria Por a eso Dios. no tienen una palabra profética, porque la cabeza está en la boca. No tienen un oído para escuchar. Bendito No tienen sea unos Dios. ojos para poder direccionarse. El cuerpo está perdido. ¿Por qué? Porque el líder no está, la cabeza no está. Entonces, por eso es que yo hago remembranza o una epopeya histórica aquí, en esta parte, pastor, y lo detuve un poco, porque es una atención a los líderes. Usted sabe la gente que yo he visto en el corto tiempo que tengo predicando, que realmente tiene mucho deseo de crecer, pero no tienen un líder, no tienen un padre. Verdad es. Entonces, ¿por qué? Porque lo mandaron, pero no lo formaron. Gloria a Dios. Si hay una característica de las 5 piedras lisas Terrible. que usted mencionó en el video pasado, era que lo afilaron, por eso se volvieron piedras lisas. Porque fueron Bendito. procesadas, recibieron el proceso en el arroyo, se convirtieron en lisas, porque ahí cuando David lo puso en la onda, que lo tiró, esa piedra lisa podía llegar a dar al blanco que él quería.
Pero si tuviera acceso, o exceso, perdón, si tuviera grumos encima, podía errar y no darle al blanco. Entonces hay muchas piedras con exceso encima que lo están enviando, bendito sea, que no pasaron proceso, no pasaron centro, no tienen fundamento y por eso no están dando con el blanco. ¿Te estás dando cuenta entonces el peligro de estar enviando gente sin proceso? Pero tú has tocado algo demasiado loco y verdad, porque así como tú bien señalas, yo tengo experiencia con muchos jóvenes que aman a Dios pero que no tienen dirección. Sí. Yo le decía a Diony, a una confraternidad de pastores que predicaba anoche, y decía, si yo no fuera pastor, con mucho respeto, yo no me congregara en cualquier iglesia. Wow. Yo necesito tener dirección, tener alimento, tener sombra y tener semilla, porque yo no puedo estar en un lugar estancado, preso en el tiempo. Entonces, lamentablemente, hay mucha gente, huérfanos, podemos decir, sin paternidad, que ellos tienen el deseo, tienen la fe, pero no han escuchado a Jesús reprendiendo el viento. No saben cómo enfrentar su crisis. Yo necesito escuchar a mi maestro enfrentar a los demonios para yo tener una pauta para hacerlo como él. Si no me modelan liberación, ¿cómo yo libero? Ay, Dios mío. Si no me modelan integridad, ¿cómo soy íntegro? Si no me modelan búsqueda, no puedo serlo, porque todo parte de un punto de partida. Valga la redundancia. Entonces Jesús dijo, mi deber como líder responsable es supervisar a esa gente. Si yo lo envío solo, soy irresponsable. Hay muchos líderes irresponsables en este tiempo. ¿Sabe por qué Dios dice? Porque los primeros que no son maestros son ellos. Wow. Hay pastores, con mucho respeto, que tienen que estar metidos de cabeza porque no tienen el llamado, no tienen la esencia. Porque no podemos ignorar o obviar la necesidad del pueblo porque el pastor no tenga la capacidad. Es que no, el pastor tiene que estar ungido, no solamente hablar lengua, tener capacidad intelectual. Yo sé que sobre todo el Espíritu Santo es que te da lo que tú necesitas, pero tú tienes que saber establecer un bosquejo, tener un lenguaje florido, Sí. manejar, discernir, porque tú estás dando alimento. Entonces, si el alimento que tú das está mal cocinado, tú vas a empalchar a todo el mundo. Entonces, hay pastores haciendo cuentos en los altares porque no se prepararon. Y hay una iglesia que ama a Dios, pero que está debilucha, anémica, ignorante. Solamente ven demonios en toda parte. Yo sé que los demonios son reales, pero ¿y el conocimiento para qué? Para identificarlo y atarlo. Sí. Normal. Entonces, tenemos pastores que lamentablemente ellos se quedan en la orilla y mandan la barca sola. Y si se hunde la barca, ellos son los culpables. Wow. De hecho, que hay muchas iglesias que están colapsando porque el pastor no sabe de agua, de viento, de mar y de embarcación. Él no sabe leer la brújula y está en el mar. ¿Qué busca un hombre en el mar sin saber leer brújula? Dios. ¿Entendiste el misterio? Wow. Entonces Dios va a remover eso porque Dios ama a su pueblo y Dios derramó sangre pura, divina para redimir un pueblo y necesita ese pueblo estar orientado y direccionado. ¿Pero con quién? Un hombre de proceso que conozca el lenguaje del viento. Entonces eso, que conozca la manifestación de las olas, que no le tenga miedo. Y que sepa leer la brújula hacia dónde dirijo esa barca que representa a la iglesia. ¿A dónde la dirijo? Estoy mirando que espíritus de adulterio, de fornicación, de pecado están golpeando la barca. ¿Y yo qué hago? Yo necesito salir al frente y decirle, mar, enmudece, cállate viento. Lo que pasa es que hay muchos pastores que su lenguaje es obsoleto y es mudo y los vientos no lo escuchan. Repite eso. Su lenguaje es obsoleto, es mudo y los vientos no lo escuchan. No tienen autoridad. Los oídos del viento no escuchan ese tipo No es para su voz, no es para su voz. Su voz se pierde en el espacio y se convierte en un eco. ¿Cómo así? Dios mío. Su voz, cuando es emitida, se pierde en el espacio, cae en el vacío y se convierte en un eco. Y no tiene ningún tipo de efecto. Y los demonios se burlan de muchos pastores, de muchos predicadores, porque su voz perdió el sonido. Wow. Perdió el timbre. Eso es, no tiene autoridad. Pastor, dentro de la experiencia que usted ha tenido como pastor, como ministro, ¿le ha tocado enfrentar
la ola contra tu embarcación. Claro. Yo estaba ministrando en una iglesia en Los Guaricanos de un pastor amigo, de un apóstol amigo mío, y hace unos años, y tuve una experiencia espiritual hasta ese momento desconocida. Y era que mientras yo estaba ministrando liberación y milagro, cayó una muchacha endemoniada como de 23 años. Y su voz le cambió como un hombre, gruesa. Wow. Y la gente se metió en pánico ahí. Y otra cosa, la barriga le crecía y aparentaba como tener 6 meses de embarazo. Wow. Y cuando yo reprendía, le bajaba normal. Y luego entonces le subía como si estuviera embarazada. Y la voz era como un hombre grueso. Entonces, esos son vientos que se mueven en esa esfera, que el capitán Jesús debe de instruir a sus discípulos para que pasen de discípulo a ser maestro. Wow. Porque hay un incremento. Yo no puedo seguir siendo discípulo siempre. Necesito crecer y avanzar dentro de lo que se me imparte de la enseñanza y de la autoridad. Wow. Entonces, pastor, el escenario en donde los discípulos no pudieron sacar el demonio lunático, ¿era porque el maestro no lo había instruido ahí o porque los discípulos no aprendieron cómo sacarlo? Porque recuerda que Jesús venía del monte y le dijeron, se lo he traído a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Sin embargo, Jesús sacó el demonio y lo sacudió y lo soltó. Entonces, esa escena acá, estamos viendo unos discípulos que no siguen las coordenadas del maestro o un maestro que todavía no le aperturó esa dimensión a esos discípulos. En ese contexto, el problema fue la generación. Jesús dijo, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo a esta generación? Significa que porque hay elementos que forman parte de una atmósfera. Wow. Entonces Jesús se indignó porque había un espíritu de incredulidad. Entonces por eso es que la arremete y dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? Generación incrédula. Entonces él reprende al espíritu. Eso puede darse en este caso de que haya personas de que tengan un buen maestro pero no acaten la enseñanza ni la impartición. Número 2, se da el caso de que las personas no estén espiritualmente aptas para enfrentar ese tipo de espíritu. O sea que en un caso así no depende del maestro. Wow. Depende de mi intimidad y de mi vida espiritual que tenga limpieza para tener legalidad de operar en esa guerra. Porque hay guerras espirituales que hay mucha gente peleándola que no califican para enfrentarla. Wow. Porque tienen puerta abierta. Dice la palabra en Cantares, cazadnos las zorras pequeñas que nos echan a perder las vides, porque nuestras vides están en ciernes. Eso es representativo que dice, ya la semilla de uva fue sembrada y ya está madurándose, y cuando está madura destila un olor agradable. Por eso cuando están en ciernes y ya están a punto de madurarse, cuando los mangos están maduros, tú puedes olerlo. Sí, Entonces sí. hay una generación que se está madurando para Dios sacarlo del anonimato y hacer el último vino de la unción. Wow. Dios mío. Pastor, vamos a continuar la historia porque esto, yo quiero que nosotros cuando tengamos el tiempo podamos preparar una conferencia de liderazgo, pastor. Terrible. Para que nosotros lo hablemos acá porque hay muchas cosas que hablar. Mucha falta. Sí, entonces vamos a continuar la historia. Amén. Amén. Dice que entonces pasaron al otro lado, representa tiempo de progreso. Dios dice, ellos son mis discípulos, pero yo como maestro tengo el compromiso de abrirle dimensiones de progreso. Sí. Porque dentro de la misma prueba Dios te progresa y te hace avanzar. Pasemos al otro lado, o sea, otra experiencia, algo nuevo, algo novedoso a otro lado. Dice el verso 23, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Aquí hay un problema aparentemente. Mientras navegaban, o sea, mientras estaban desarrollando su viaje, Sí. estaban en una acción progresiva. La barca estaba sobre el mar, sobre el lago, y iba en ascenso, iba avanzando. Entonces dice que él se durmió. Dice que se durmió. Entonces, cuando él se duerme, dice que se desencadenó. Significa que estaba encadenada. Sí. Si se desencadenó, era porque estaba sujeta y se soltó. Wow. Una tempestad de viento. La palabra viento en ese contexto es neuma, que es espíritu. Lo que se soltaron fueron demonios en la atmósfera para entonces avasallar
la embarcación donde iba el pan, porque todo aquel que es pan será avasallado por viento para impedir que él como pan no alimente una generación que está endemoniada de aquel lado. Wow. ¿Escuchaste eso? Entonces el diablo vio a Jesús como pan y vio a los demás como semilla en el proceso del quebrantamiento, porque nadie puede ser harina si primeramente no es semilla. Y nadie puede ser harina si primeramente no lo muelen. Sí. Entonces Jesús estaba en el proceso de romper en ello estructuras religiosas, humanas, desconectadas de la realidad. Entonces él usó el viento y la guerra espiritual para remover conceptos erróneos que habitaban en su espíritu. Dios mío. Gloria o sea, al Señor. Satán estaba atacando un producto terminado, pero también estaba atacando un producto por terminar. Eso es muy buena palabra. Eso es. Dios mío, pastor, está loco. Y te digo algo que me activaste. Eso que se movió en los aires era el principado de Gadara, que lo vio en la barca. Wow. Porque ese principado trabajaba en armonía y en concordancia con los demonios que estaban dentro del hombre. No olvide que un principado no puede poseer un cuerpo. No lo puede poseer. Demasiada potencia. Demasiada potencia. Entonces, el principado gobernaba la atmósfera y a su vez también gobernaba esa isla, esa ciudad de Gadara. Entonces, como él gobernaba, él no le convenía que un hombre del estirpe y gobierno de Jesús llegara a su contorno, porque iba a ser removido. Y entonces ese hombre esclavo por tantos años iba a ser libre. Entonces él trató no de hundir la barca, sino de postergar su llegada. ¿Por qué? Dios mío. Porque él sabe, Dios, ni que no puede hundir el verbo. Es que él sabe que ese Dios que está ahí, él lo conoce. Desde la eternidad se conocen. Y ese principado sabe que el verbo puede desaparecer con una declaración. Pastor, espérate. Dios mío, siento a mi Padre. Él trató de postergar el viaje. O sea, de retrasarlo, de que no llegue tan rápido a su destino. Para mí, humildemente, cualquiera puede tener otra opinión. Para mí, Antonio González, ese principado no golpeó la barca para hundirlo. Porque él sabía que no podía. Wow. Porque él sabe que quien está ahí es el Todopoderoso. Que si él dice, si él lo quiere destruir, lo iba a destruir. Eso mismo le pasó también, escúchame que me salga del tema, a Elías con Jezabel. Jezabel nunca quiso matar a Elías. Ella sí lo amenazó. Ella quiso que él dejara el territorio y se mandara. Ay, Dios mío. Pues ya, el demonio que estaba en ella sabía el nivel de hombre que era Elías. Porque un día atrás le mató a todos los profetas, lo degolló. Gobierno sobre todo el mundo. Lo que pasa, hay gente, Dios, y mira, hay demonios que saben que Dios te marcó a ti y a mí. Ellos van a intentar hacer muchas cosas, pero ellos saben que hasta que Dios no cumpla, ellos no pueden hacer nada. Y ellos lo que van a tratar es de alterar, de fracturar mi diseño para que yo me retrase. Wow. Entonces, ese principado golpeó la barca para infundir miedo a los discípulos y desánimo, porque el principado sabía la estructura espiritual de cada uno de ellos. Lo que tú dijiste, sabía que era un producto en proceso. Entonces, ¿qué hizo el principado? Distorsionó la percepción de ellos. Wow. Lo puso a hablar cosas incoherentes. Me voy a ahogar, me voy a morir. Jesús me dejó solo. Eso le pasa a mucha gente que están ahora en para, en batalla. Un procesado siempre. Su lenguaje cambia de acuerdo al proceso. No tengo cuarto, los hijos, la leche, Wow. la casa, esto y ahora Dios me dejó, me llamó. Porque lo que tú hablas se hace materia. Wow. Dice los proverbios, no caigas en las palabras que te tienden la palabra de tu boca, en los lazos que te tienden la palabra de tu boca. Lo que yo hablo es vida o muerte. Wow. Entonces, dice aquí, ¿podemos seguir? Oh, pero claro. Dice aquí, una tempestad y peligraban, o sea, había peligro, no podemos negarlo. ¿Qué tipo de peligro? El viento levantaba el agua del nivel del mar y la metía en la barca. Yo viajé una vez de Colombia a Ecuador por el mar en un yate y experimenté que el mar huele muy mal. Y es de mucho, porque hay mucho desperdicio, mucha contaminación, hay mucha basura. Entonces,
Cuando íbamos hacia Ecuador, el yate se subía mucho y caía. Entonces la gente le daba náusea y se mareaba. Cuando tú estás en el mar y se mete el agua del mar a la embarcación, tú sientes una especie como de miedo, de opresión. Cuando tú tienes contacto con el agua fría del mar, tú crees como que te va a hundir. Entonces ellos estaban en esa situación, estaban en peligro. Dice el verso 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Aquí hay un principio muy poderoso. Ellos en su miedo intentaron usar sus habilidades naturales. Eran pescadores, no podemos olvidar que eran pescadores. Ellos usaron sus maniobras para mantener la barca a salvo, pero no pudieron. Todo aquel que me esté escuchando, por más que tú uses tu habilidad y tu capacidad, tú no podrás controlar los vientos. Tú necesitas recurrir a tu maestro, a quien te llamó y a quien te delegó la función que tú estás ejerciendo. Tú tienes que hacer lo que hicieron ellos de último, hazlo tú de primero. Si ellos de primero llaman a Jesús, la tormenta se calma más rápido. Sí. Pero ellos primeramente agotaron sus habilidades, sus recursos, y al ver que no pudieron salir con nada, llaman a Jesús. Grave error, llámalo de primero, que Él es que gobierna. Entonces dice, lo despertaron. Humildemente, Dios, y yo creo que Jesús nunca estuvo dormido. Eso soy yo que lo creo. Amén. Dice la palabra, yo dormía y mi corazón velaba. Es una dimensión de conciencia y de sobriedad en el espíritu. O sea, Jesús estaba descansando, pero su conciencia siempre estuvo despierta para saber lo que estaba aconteciendo. De hecho, antes de Jesús darle a ellos la orden de pasar al otro lado, él vio la tormenta. Él se acostó por eso, porque yo lo había visto. Wow. No había que preocuparse. Y eso revela un nivel de fe sobrenatural. Lo más loco para alguien es que tú te levantas una tormenta. Él se durmió. ¿Sabes por qué se durmió en la tormenta? Porque él tenía los códigos de su vida y de su futuro. Wow. Él sabía que en la eternidad hubo una reunión. Y en la reunión el Padre le dijo, tú te vas a encarnar, te vas a ser humano para que redimamos al hombre que cayó. Y yo te voy a hacer un cuerpo humano exclusivamente para ti, para que tu esencia, que está en la eternidad ahora, habite en ese cuerpo. Tú te vas a limitar un poco por un par de años, pero tú al final morirás en una cruz. Y Jesús sabe que el Padre no miente y que lo que Él establece, eso es. Se cumple. Por eso Él se duerme en la barca, porque sabe que su final es en la cruz, no ahí. Wow. Y por más que los vientos soplen, no pueden hundir la barca. Y si la hunden, no se va a ahogar, porque su destino no es el mal. Su futuro no es en el mal que está, es en la cruz crucificado. Cuando tú gobiernas y tú conoces tu futuro, nada en el presente te amedrenta, nada en el presente te desenfoca, porque ya tuviste tu final. Dios mío, pastor, esto es terrible. Hay algo ahí en esa historia, pastor, también que me llama la atención, y es la palabra reprender. Digo, reprendió al viento. Bueno, lo que Jesús está haciendo, que está direccionando, ¿cómo así? Está corrigiendo esa acción de los vientos. Nota algo, que si Él lo reprende, en otro evangelio dice que le dijo, cállate y enmudece. Lo que está diciendo Jesús ahí, ese viento y ese rugido no son solamente producto de la velocidad. Eso es un lenguaje que están emitiendo y yo lo entendí. Yo sé lo que los vientos están hablando. Wow. Los discípulos, al no estar conectados, desconocen que ese viento está hablando. Entonces, como Jesús lo escuchó, Jesús le respondió a las palabras de amenaza que emitían el viento, porque eran demonios, era un principado. Porque a los demonios que nosotros reprendemos. Eso es. Ahí, caí ahí. Exactamente. Buena porque observación. El arcángel Miguel le dijo al diablo, el Señor te reprenda. Exactamente. Eso ahí es que queda demostrado que no eran vientos seculares ni naturales. Está poderoso eso. Porque lo que pasa, lo que tú dices, el oído de Cristo pudo captar la verdadera intención de los vientos. O
sea, no solamente soplaban, estaban hablando con ira. Tú no has escuchado cuando hay un viento, que hay un huracán, que ellos soplan así en la madrugada. Sí. Es un lenguaje. Voy a destruirlo, voy a romper la casa, voy Wow. a meterlo en miseria, voy a dividirlo, voy a matarlo, voy a ahogarlo, voy a tumbar el paro de luz para que coja fuego. Es un lenguaje espiritual que Jesús lo entendió. Y entonces, en base a eso, Él les respondió: cállense, ustedes no van a hacer nada, enmudezcan. Y enmudecieron. Entonces, cuando ellos mudecen, oye, Dios mío. cuando ellos mudecen, dice que se hace bonanza. O sea, que la paz no está en un lugar, ni en una condición. La paz está en lo que Él habla. Wow. Después que Él habló, Él atrajo al ambiente quietud y equilibrio, porque la paz siempre estuvo en la boca de Jesús. ¿Cómo así, pastor? Claro, lo que pasa es que Cristo tuvo que vivir el episodio porque estaba todo amarrado. O sea, esa tormenta no fue de que de repente salió. Dios Estaba mío. todo fríamente calculado para marcar la vida de ellos y darle una experiencia. ¿Sabe para qué fue esa tormenta? Para cuando la tormenta personal le tocara a ellos, ellos supieran cómo enfrentarla. Dios mío. O sea, y él afectó también, pastor, su exterior con lo que él cargaba en su interior. Eso es. Muy bien. Así mismo es. Y otra cosa, Dios mío. dice aquí, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Parece ser que los vientos la sacan de la barca y la ahogaron. O sea, la estoy buscando, no la veo. ¿Dónde Dios está? mío. ¿Sabe qué significa eso? La fe de ellos siempre estuvo con ellos ahí. Es que ellos no la conocían. La fe de ellos era Jesús. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay gente que en la tormenta que conocen a Cristo, pero en la bonanza no lo conocen. Por eso Dios va a provocar tormenta para que el nivel de fe se desarrolle y pueda madurar y crecer y dar fruto. Wow. Ellos dijeron: ¿quién es este? La gente creyó de que gloria es traje lindo, reloj, viaje. Eso no es gloria. Eso son ramas. Wow. La gloria está en tu corazón, postrado y rendido a quien te llamó. Eso sí es gloria. Y entonces lo que la gente ve en público, eso es el efecto de tu nivel de quebrantamiento. El que no vive quebrantado, el público y la multitud no lo desean. Wow. La gente desea gente quebrantado para que pueda sanar su quebrantamiento. Sí. Amén. Wow, pastor, esto está terrible aquí. Entonces, pastor, cuando nosotros vemos esto, que se calma todo y que hay una bonanza, luego vemos que ellos llegan al lugar donde tenían que llegar. Pero ahorita hablábamos detrás de cámara de que hay principados, hay demonios que se reúnen para que nosotros no lleguemos a nuestro destino profético. Muy bien. ¿verdad? Entonces, cuando llegaron a Gadara, él no tuvo que llamar al gadareno. No. Cuéntanos ese episodio, cómo el gadareno llega ante los pies de Jesús y le dice: permítanos ir a los cerdos. Bien, hay una pregunta porque hay una corriente que anda por ahí que dice que cuando lo mandó a los cerdos, él no debió mandarlo, Oh, ¿por qué? porque estaba obedeciendo a los demonios. Eso anda una corriente por ahí. Yo sé que usted va a desmantelar eso ahora mismo, pero déjeme terminar de decírselo. Que no hay razón para mandarlo a los cerdos porque estaba provocando un gasto. Sabía él que los demonios iban a matar a los cerdos. ¿Por qué obedeció a los demonios? Al dejar que el espíritu saliera de él y se metiera en los cerdos. Eso es lo que dicen alguna gente. Entonces, ¿cómo usted explica esa parte acá? ¿Fue que obedeció a los demonios o él permitió que esos espíritus entraran en los cerdos para revelar un principio? Me abrí de un portal con eso. Dios mío. No olvide que ellos estaban en la región de los Gadarenos, que viene del nombre Gad, de una tribu de Israel. Ellos se corrompieron porque ellos eran judíos. Lo que pasa es que ellos se mezclaron y terminaron criando cerdos. ¿Sabe qué fue lo que hizo Jesús? Le desmanteló el descuido y lo desconectó de la inmundicia que tenían. Porque esa gente eran de él. Él fue a rescatarlo, no solamente el Gadareno, fue a rescatarlo a toda esa gente, porque era de la tribu de Gad. Escucha, de la tribu de Gad, eran gente de él, señalado y elegido, que se desviaron
y cayeron en un descuido y entonces vivían como los mismos cerdos, en inmundicia. Entonces, Wow. ¿qué hace Cristo? Aprovecha su llegada a Gadara para entonces desmantelar un principio de más de 200 años que estaban esa gente atados. Jesús nunca puede verse a los demonios. Lo que pasa es que Cristo prefiere que se pierdan los cerdos y no un solo humano. Wow. ¿Entendiste? Prefirió que se perdieran los cerdos. Sí, ahora corroboramos, pastor, con esto, porque Gad era de la tribu de Israel. Claro. Gad le pertenecía a Jesús, era del pueblo de Dios. Santo. Pero Padre. se desviaron, y al usted decir ahora que se aliaron a cerdo, a inmundicia, entonces ahora podemos decir que cuando Jesús permitió que los demonios salieran del Gadareno para entrar en los cerdos, lo permitió por varios principios. Primer principio, darle a entender al hombre que al diablo le da igual usar un ser humano que usar un animal. Gloria a Dios. Segundo principio, darle a entender al hombre que había una evidencia palpable de que fue Cristo que lo liberó. Tercer principio, revelando la intención del corazón, qué tan apegados estaban a la humanidad del hombre, a la bondad del hombre y a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque al hacer eso, ellos revelaron que estaban más apegados a los cerdos que a los humanos. Muy bien. Porque ellos clamaron directamente, viniste a quebrantarnos aquí, saquen a ese hombre de aquí. Sacaron a Jesús por la pérdida de cerdo y no celebraron la liberación de un alma. Otra cosa, hay gente que quiere una liberación, pero no la pérdida. Hay liberaciones que producen pérdidas. Wow. Porque ese hombre era el azote de ese pueblo, era el Dios endemoniado y lo tenían su sobra todo, pero ellos dieron más prioridad a su cerdo que a la liberación y a la paz que recibieron luego de que Jesús llegó. ¿Entiendes? Entonces hay gente que dicen, Jesús, libéranos, pero no nos mate los cerdos. O sea, bendíceme y déjame atado. Ay, ay, ay. Y otra cosa, oye, yo aprendí de un pastor amigo mío que Dios nunca le deja al diablo el 100% de la voluntad de un humano. Porque ese gadareno en algún momento su mente estaba lúcida. Y él decía, Señor, dame una oportunidad, libérame. Esta no es mi condición. No quiero morir así. ¿Tú sabes qué implica que Jesús llegara a Gadara ese día? ¿Sabes qué implica eso? Que ese día iban a matarlo los demonios a él. Y él llegó a tiempo y hizo un cambio de destrucción. ¿Cómo así? Prefiero que se ahoguen todos los cerdos y preservé esta vida. Dicen teólogos que ese gadareno, luego que está libre, él pastoreó una iglesia en Decápolis. Ese mismo hombre fue pastor y pastoreó una iglesia en Decápolis, porque Cristo a él le reveló las 3 dimensiones de la redención. ¿Cuáles son esas? Estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Háblame de eso ahora. ¡Ey! Yo quería llegar ahí. Háblame de eso. Sí. Tú sabes que Satanás despojó a Adán, lo desnudó. Sí. Emocional, psicológicamente, en todas las áreas. Entonces Jesús le devolvió la ropa de capacidad en la conciencia que había perdido espiritualmente. Entonces su mente fue alterada, poseída por espíritu de locura. Entonces sus sentidos fueron liberados y sanados. Estuvo consciente. Y Satanás levantó a Adán del trono de autoridad. Y entonces en él se lo devolvió porque estaba sentado. Wow. Disponible para comenzar una vida nueva de autoridad y de gobierno y de dominio. ¿Entendiste eso? Dios mío, pastor, esto está fuerte. Entonces me estás diciendo que ese episodio aquí no meramente tiene que ver con lo secular, sino que era gobierno espiritual. Claro que sí. Y yo puedo corroborar con eso, ¿sabe por qué? Fluye. Porque ahora mismo yo estoy siguiendo la pisada de usted. Porque el estar sentado se puede ver a leguas, pero ellos no se acercaron, ellos desde lejos venían y cuando lo vieron sentado, Sí. vestido y en su juicio cabal. Juicio cabal quiere decir que estaba razonando bien. Correctamente. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que usted está razonando bien estando yo a kilómetros de ti? Con las acciones y con la conducta. Ya no se cortaba con la piedra, ya no gritaba como un endemoniado, estaba sobrio, que es una dimensión del espíritu cuando posee una persona, del Espíritu Santo. Estaba equilibrado. Dios mío. O sea que ya era un asunto que Dios afectó su área espiritual y lo llevó a tener eficiencia en todo lo que tiene que ver con lo secular. Gloria a Dios. Eso significa que cuando la liberación llegue a ti, aún los de lejos tendrán que ver la diferencia. Porque la liberación es un sonido que suena,
Y los que están atados se identifican con el sonido que ellos Wow. mismos necesitan. Porque lo que tú dices es cierto, fue de lejos y dio testimonio de lejos de él. Sí, lo vieron sentado. Porque lo que pasa es que los que lo vieron de lejos lo vieron prendido por dentro. Su espíritu estaba prendido. Y antes lo habían apagado. Dios mío. O sea, pastor, que ellos lo vieron desde una dimensión espiritual. Claro que sí. Y yo me atrevo a creer eso porque Claro. la Biblia dice vestido. ¿De dónde salió ese vestido si estaban en un campo? Y no ir tan rápido. No, ¿Qué y no tan tenía? rápido. O sea, vinieron de una lluvia del mar. Es verdad. Y cuando vine a ver los Una discípulos, ropa mojada sobre. no, o los discípulos no eran el mismo size de él, que él lo vistió tan Y rápido. aparte de eso, pastor, recuerde que cuando Dios envió a los 70, le dijo, no vayan con doble vestido, no vayan con alforja. O sea, que cuando ustedes están en el ministerio, vayan con una sola ropa. Muy bien. Entonces no había razón. No había razón de pensar aquí de que andaban con otro vestido. Claro. O sea, ahí yo corroboro más con usted decir que eso fue algo directamente espiritual que ellos vieron. Claro, porque es que su liberación o su bendición fue netamente espiritual, Sí. aunque afectó también lo físico. ¿Entiende? Y otra cosa, aquí también, versos atrás, Jesús nos revela lo que se llama la estructura de los demonios, cómo operan. Wow. Porque quiero decirte algo, los demonios dentro de ellos son desordenados, porque el orden es un fruto del espíritu y ellos no lo poseen el espíritu. Wow. Pero los demonios se esfuerzan por mantener la unicidad uno con otro. ¿Cómo así? Ellos no se aman, ellos se aborrecen uno con otro, pero ellos responden a un principio. Vamos a mantenerlos juntos para destruir y ganar. ¿A qué me refiero? Cuando Jesús llega a Gadara, que su presencia llegó primero que su cuerpo. La presencia de Jesús llegó primero que su cuerpo. No olvide que Jesús es netamente Dios y hay ondas divinas que fluyen de su espíritu. Sí. Alrededor de la redonda. Los demonios perciben en el mundo espiritual. Entonces, por eso tú dijiste ahorita que el endemoniado llegó sin él llamarlo. Fue la presencia que llegó primero y lo percibieron. Y los demonios le fueron a recibir al rey, aunque era su contrario. Tienen que hacer reverencia. Ahí se cumple, toda rodilla se doblará. Wow. Entonces, cuando llega el rey, tiene que hacerle reverencia los demonios, los amigos y los enemigos, porque él es la máxima autoridad. Entonces, Cristo hace un paréntesis y dice para la iglesia, Jesús dice, iglesia del futuro, escuchen esto, escuchen este principio, porque más adelante le va a hacer falta. Le pregunta, ¿cómo tú te llamas? De hecho y de antemano, Jesús sabe cómo se llama, porque lo Sí. sabe todo. ¿Y por qué le pregunto? Sí, para que tú y yo supiéramos cómo operaban los demonios. Wow. Y el nivel de demonios que tenía ese hombre poseído. ¿Cómo te llamas? Dice, me llamo Legión, porque somos muchos. La pregunta es que yo hago. Esa palabra Legión es un término militar romano que representa 5.000 demonios, de 5.000 a 100.000 demonios. Representa un grupo de infantería que antes peleaban cuerpo a cuerpo con espada, 5.000 demonios. Si eran 5.000, ni por qué habla un solo. Wow. Los evangélicos hablamos todos juntos. Ey. Y eso no tiene que ver con la unción, porque la unción uno la ama, pero la unción trae orden. ¿Entiendes? Entonces, los evangélicos no se ponen de acuerdo. Para y hacer hablan, una sola voz. claro, y hablan todo, eso es. Entonces, ¿tú sabes qué hicieron los demonios? Dieron ejemplo De cómo debemos contar. Ay, mi padre. de orden. ¿Tú sabes qué hicieron los demonios? Tú eres que me representa. Tú eres la voz mía, habla tú por mí. Y se pusieron de acuerdo 4.999 demonios para que un solo hable. Wow. Porque ese solo lo representaba a todo. Pastor, entonces, ay, mi madre, Dios. Entonces, los demonios lo que le estaban diciendo a Jesús, en otras palabras, la ley espiritual se cumple en nosotros, de que la unidad es la fuerza. Estamos en rebeldía, estamos en rebelión, pero la estructura de nuestro reino es sólida Wow. para hacer el mal. Dios mío. Estamos unidos para el mal. Entonces,
Jesús entonces hace eso con la intención de enseñarnos. Entonces nota algo que lo que tú dijiste es muy importante. Él le pide ir a los cerdos. Lo que pasa ya que esa petición de antemano Jesús la conocía y él la permitió, no que obedeció. Es que era su voluntad, no la de los demonios. ¿Entendiste eso? Wow. Claro. Lo que pasa es que el que dice eso, Diony, revela a leguas que un ignorante es un desfasado espiritual y no conoce a Cristo, porque Cristo es la máxima autoridad y Él nos va a sujetar su voluntad a ser recaído. Lo que pasa es que la voluntad de Cristo era que vayan a los cerdos para romper la maldición de la contaminación de Gadara y de la tribu de Gad, para devolverlo a su principio de intimidad, de búsqueda y de consagración. Eso fue lo que pasó. Wow. Y también estaba también ahí revelando un principio de que todo lo que el enemigo toca lo mata. Muy bien. Porque los cerdos se abrieron por un despeñadero y cayeron todito al mar y murieron ahogados. Pero ese demonio no se ahogó. No está activo todavía. Ese espíritu está activo, esos espíritus están activos todavía. Y el problema es que esos espíritus, oye lo que Dios me trae a la mente. ¿Tú sabes por qué ellos le dijeron que no lo echen de la región? Porque tenían influencia cultural, tenían atado a toda esa gente. Wow. Ahí. Su trono estaba ahí. Su nivel de autoridad, su ejercicio era revelado ahí, porque había un espíritu de desvío en la mente, de rebeldía que ellos controlaban y no querían dejar lo que habían conquistado. Dios mío. O sea Eso que fue. ya tenían gobierno y acceso ahí. Eso es. Eso es. Por eso ellos le pidieron, no nos eche de aquí, de la región. Porque ya tenían el contorno todo controlado, todo bajo su merced, bajo su dominio. Y ahí hacían lo que ellos querían. Y si Gadara no se volvía a Cristo, entonces ahora en vez de ser cerdo poseído, ellos van a ser un pueblo poseído. Porque dice la Biblia, cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares. Entonces, cuerpo no es solamente el cuerpo humano, cuerpo es una habitación física para yo habitar. Entonces, después que salieron de los cerdos, todos aquellos que rechazan a Jesús se abrieron para ellos. Sí. Si no se volvieron a Él. Wow. ¿Entendiste? Pastor, esto está demasiado profundo, esto está demasiado fuerte. Entonces, aquí estamos viendo todo el background, todo el recorrido, todo el trayecto que Cristo tuvo que atravesar para poder liberar a un hombre. Así es. Enfrentar vientos, olas, oscuridad, tempestad y sobre todo la incredulidad de sus alumnos, de sus discípulos, para poder liberar un alma. O sea, pastor, que todo lo que tiene que ver con el producto de la liberación es el recorrido entero de un camino de guerra y batalla. Muy bien. Pero, como usted dijo algo ahorita que a mí me sacudió profundo, es que los demonios no querían hundir la barca, sino retrasar su llegada. Entonces, ¿qué pasaría si Cristo hubiese llegado retrasado? Que eso nunca iba a pasar, pero si una embarcación llega retrasada a Gadara, ¿qué pasaría? No olvides que tú mismo tocaste ese punto ahorita, que cuando Jesús llega inmediatamente sale a recibirlo. Tú sabías que cuando sale a recibirlo, eso también revela la ansiedad y un clamor del espíritu del hombre diciendo, libérame, necesito de ti, transfórmame. Wow. Entonces, un minuto o varios minutos antes podía costarle la vida. No olvide que en el mundo espiritual hay manifestaciones que están totalmente marcadas por un tiempo exacto. Y si se pasa de ese tiempo, son alteradas. Wow. Hay gente que si pierden un tiempo en su vida, se mueren. No olvide que Jesús dice en un evangelio que Jesús les dijo inmediatamente pasen al otro lado. O sea, había ya un principio, un diseño de no perder el tiempo. Porque lo que más Dios anhela es la liberación de sus criaturas y de su creación. Y tiene un tiempo para eso señalado que no se puede perder. O sea, pastor, lo que usted me está diciendo es que cuando nosotros vemos la liberación de ese espíritu, Jesús no llegó tarde ni llegó temprano, llegó justo a tiempo. Y es evidente eso porque ya esos demonios estaban tan alterados que se le cumplió el tiempo de matar ese cuerpo. Muy bien. Y ellos ya tenían esa asignación. Y como no pudieron matar el cuerpo, mataron los cerdos. Eso es. Esa es la señal de que realmente querían retrasar para que no llegara.
Porque era la hora de muerte ya, no era la hora de operar. Ese día los espíritus habían decidido terminar con la vida de ese hombre. Wow. Porque nota que es como un intercambio. Porque piensa, si esa acción hubiera acontecido en el Gadareno, quien se iba a despeñar era él y se iba a ahogar. Sí. ¿Entendiste? Muy fuerte. Así es. O sea, lo que está tratando de decir es que los gadarenos le dijeron, o los demonios le dijeron a Jesús, déjanos salir de ese cuerpo, pero permítenos tan siquiera cumplir con la muerte que nos toca dar. Mira, te voy a darte un portal. Ellos le dijeron, ya que tú no nos vas a dejar matar a este hombre, porque tú estás aquí fue para liberarlo. Yo sé que tú viniste a liberarlo. Los demonios saben, Diony, cuál es el diseño de Dios. Wow. Liberar, dar vida, restaurar. Entonces dicen ellos, ya que tú te pasaste del otro orilla aquí, tú viniste aquí fue para despojarnos, para removernos. Entonces ya como tú no has permitido que lo matemos, por lo menos permítenos matar a los cerdos. Wow. Eso fue. Entonces Cristo consintió, él va a ser liberado, los cerdos que se pierdan. Dios mío. Eso fue lo que pasó. En otras palabras, ¿a cuál tú prefieres liberar? ¿Los cerdos o liberar al gadareno? Porque cada liberación produce una muerte. Una pérdida. Una pérdida. Y muerte, porque por ejemplo, si yo estoy atado a un pecado, tengo que morir el pecado para ser libre. Dios mío, Padre. Entonces la gente quiere ser libre y seguir con su pecado. Tú no oyes que esa gente tuvieron la falta de respeto tan grande de botar a Jesús de ahí, porque ellos lo botaron. Véteme de aquí, véteme. En vez de celebrar y abrazarlo y besarlo, porque ellos estaban atados por los mismos espíritus que matan a los cerdos. Estaba el pueblo atado. ¿Sabe qué significa eso? Habrá momentos, Diony, que tú vayas a una iglesia, y yo y cualquiera, y Dios nos va a usar de forma tan grande que vamos a afectar el liderazgo. Wow. Y ellos van a decir, nunca más lo inviten, pero dejaremos la evidencia de que liberamos las vidas, aunque los cerdos se murieron. Ay, Dios mío. O sea, que hay gente, pastor, que ama la liberación, pero hasta que tú no le toques sus intereses. Exacto. Los cerdos no me le toque, déjamelo vivo, que yo como cerdo me gusta, déjamelo tranquilo. Entonces dice el reino que no puedo dejarte los cerdos vivos si quiere que te libere al endemoniado. Ay, ay, ay. Tú eliges, o te libero el endemoniado o te mato los cerdos. O se muere el endemoniado y los cerdos viven. Un momento decisivo de elección que tenemos que tomar nosotros. Eso también implica dimensión de liberaciones. Ejemplo, el que es adicto a la pornografía tiene que saber que esos son cerdos. Esas son cosas inmundas. Entonces ellos lloran, piden oración, se quebrantan, caen endemoniados, pero nunca los cerdos se mueren. Porque ellos no quieren, ellos lo protegen los cerdos. Lo alimentan, lo bañan, le echan perfume y ellos vuelven a ensuciarse. O sea, tiene que haber una muerte, como te dijo ahorita, para poder ser libre. Hay que abrir el despeñadero a ellos. Se abrió otra dimensión ahora, claro que sí. El despeñadero es el final de tu liberación. Wow. Dios mío, Padre. ¿Cómo así, pastor? Porque lo que pasa es que la liberación es lo que te da el perfume para que tú absorbas la esencia de tu papá y te parezcas a él. Porque Dios tiene una fragancia. Wow. Entonces, la fragancia, si él la posee y yo soy su hijo, mis poros deben también de abrirse para que esa fragancia también penetre. Gloria a Dios. Dios mío, si mis poros no son abiertos, entonces la fragancia no puede. No, entonces mi paternidad no es real, porque yo debo de tener la misma fragancia que distingue a mi papá que me liberó. Porque la revelación es que yo estoy libre. Huéleme para que tú veas. Wow. Que lo que él tiene, lo tengo yo. Esa es la señal. Esa es la señal. Entonces no puede haber perdón, no puede haber restauración si no matamos a los cerdos. Hay mucha gente, Diony, que tienen en su corazón rencor cristiano y que odian, pero ellos entonces fluyen supuestamente en dones, pero los cerdos están vivos. Wow. Hasta que no perdona a su mamá, a quien le hizo daño, no puede morirse los cerdos y no puede pasar entonces a estar sentado, vestido y en su juicio cabal. Ay, Dios mío, mata tu cerdo, escúchalo. Gloria a Dios. Mata tu cerdo para que la liberación llegue. Señores,
hemos vivido un tiempo agradable en la presencia del Padre. Pastor, esto está fuerte. Gloria a Jesús. Terrible. Yo quiero que selles este momento con un tiempo de oración. Amén. Para sellar esta palabra que se habló aquí. Amén. Sobre la vida de alguien. Amén. Oro por tu matrimonio, por tu familia, por tu Aleluya, trabajo, por tu gloria a necesidad, Dios. para que el Dios de los cielos se revele a tu vida y abra el portal de Sí, prosperidad Señor. y de respuesta. Santo En el Dios. nombre de Jesús. Amén y amén. Terrible tiempo hemos vivido en la presencia del Padre, pastor. Yo sé que la audiencia ha sido altamente bendecida. Mata tu cerdo para que la liberación se complemente. Gloria a Dios. Dios mío. Te dije que esto iba a ser un tema sobrenatural. Mata tu cerdo. Es Dios el mío, tema. Dios. Es el tema. Matando los cerdos. Terrible el tiempo que hemos vivido en la presencia del Padre. Pastor, ¿cómo la gente puede contactarte en las redes sociales? Amén. En Facebook, Pastor Antonio González. Mi contacto es 809-988-2862. Repito, 809-988-2862. Estamos para servirle. Amén, amén. Mis hermanos, Dios me le bendiga rica, abundantemente. Recuerden claramente suscribirse a esta plataforma, activar la campanita para que les siga llegando estos contenidos de gloria, de poder, de autoridad y de bendición. Estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, estamos también en YouTube. Gloria al Señor, suscríbase a la plataforma para que pueda seguir siendo de bendición para tu vida y este maná diario pueda abastecer tu hambre y pueda ser un espíritu con Dios y puedas vivir para contar las hazañas del Eterno sobre tu vida. Esperando también en el Señor que usted pueda compartir este link con alguien más, que usted pueda conectarse con nosotros y escribir en la cajita de comentarios la parte que más te ministró y cómo el Señor trató a tu vida tocante este mensaje de hoy, que creo que ha sido una sustancia poderosa. Aleluya, una palabra de Israel que va a abrir la cárcel de Jacob para que el Israel pueda salir y fluir. Prepárate, porque lo próximo que Dios va a hacer es que va a matar tus cerdos para liberar tu alma. Gloria Dios te a Dios. bendiga, Dios te guarde. Se despide de usted su amigo y su hermano Dionis Luis, nuestro amado pastor. Antonio González. Shalom, shalom.